¿sí? Son, por ejemplo, me saqué los lentes y me olvidé de que no leo sin ellos. Por ejemplo, si a nosotros nos dieran en el examen 6y menos 4 de x más 6 igual a 0, y nos dijeran 3y menos 2x menos 9 igual a 0, y nos preguntaran si son la misma función, si son diferentes funciones, si son paralelas o perpendiculares, ¿sí? Entonces, si yo tuviera esto y me preguntasen, lo que yo tengo que hacer básicamente es despejar mi variable de y, porque esto es una función lineal, una función de primer grado, o se traduce en una ecuación de primer grado con dos incógnitas, como quieras. Lo que vamos a hacer es pasar todo lo que afecte ahí al otro término, de lo cual a mí me va a quedar la primera ecuación o la ecuación 1, ¿sí? La ecuación 1 me va a quedar 6y igual a más 4 de x menos 6, y la ecuación 2 me va a quedar 3y menos, más 2 de x más 9. Para el primer caso despejamos y, o sea que lo pasamos dividiendo, y acá despejamos y pasamos dividiendo, me queda, es la misma función. En este caso es la misma función. ¿Y cómo se dio? Y vamos a ver, hasta cierto punto tienen la misma pendiente. ¿Cómo me doy cuenta? Porque esto es distributivo para cada uno de los términos estos. Entonces a mí me queda que en la ecuación 1, a mí me queda de la siguiente forma: 4 sextos de x menos 6 sextos, lo que se traduce en 2 tercios de x menos 1. ¿Sí? Esa es mi primera ecuación. La segunda ecuación, yo lo que tengo es 2 tercios de x más 3. En este caso, las dos ecuaciones, que para nosotros parecen que tienen la misma pendiente, que es lo que les explicaba ayer, tienen distinta ordenada al origen. Y como tienen distinta ordenada al origen, lo que hacen básicamente es ser paralelas. Tienen la misma pendiente, distinta ordenada al origen, lo que hace que dichas funciones sean paralelas. ¿Sí? La condición de la perpendicularidad en estas funciones sería que yo dé vuelta 2 tercios. A ver, voy a hacerlo una vez más para que podamos entender esto y poder explicarle las variantes. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio de logaritmo que está re divertido. Entonces yo tenía que la primera ecuación era 6x menos 4 de x menos más 6 igual a 0, y tenía otra ecuación que era la ecuación 2, que es 3y menos 2 de x menos 9 igual a 0. Para el primer caso, ¿sí? Yo voy a despejar, perdón, 6. Yo voy a despejar este bastión,
esta incógnita, esto es lo que me va a quedar a mí despejado, de la forma que me quede 6y, 4 de x positivo, menos 6, y acá me va a quedar 3y menos igual a 2x positivo más 9. Entonces después, para poder despejar esto y determinar qué tipo de funciones son, paralelas o perpendiculares, yo lo que hacía es, al 6 lo pasaba dividiendo. Para que no se confunda, yo lo voy a pasar dividiendo en cada uno de los términos. La división es distributiva con respecto a la suma y a la resta. Siempre acuérdense de eso. Lo mismo voy a hacer con el 3 ¿sí? Ya por definición, yo tengo que esto es lo mismo que esto. Por simplificando 4 y 6, me va a quedar 2/3. Y esto que me va a quedar menos 1 y esto que me va a quedar más 3, hace que si yo tengo que la ecuación 1 me termina quedando, por simplificación, 2/3 de x menos 1, y la segunda ecuación me queda 2/3 de x más 3, ¿sí? Simplemente son funciones paralelas, una de otra, ¿sí? Yo no puedo estipular cuál es la función. Esta recta es paralela a esta y esta recta es paralela a esta. Básicamente es lo que está diciendo mi trabajito. ¿Por qué? Entonces yo voy a decir que la recta 1 le vamos a poner una letra mayúscula como corresponde, la recta A y la recta B. Entonces nosotros decimos que la recta A y la recta B son paralelas. Este es el signo, que en las respuestas puede estar, que en el choice puede estar así, o les pueden poner la palabra paralela, ¿sí? Si en algún punto, y esto lo voy a hacer con otro color para que no se confunda, si en algún punto la pregunta fuera cuál sería la condición para que B fuera perpendicular a A, la condición para la que A fuera perpendicular a B, o B fuera perpendicular a A, lo que yo soy, si yo tomo A y B, mi condición, ¿sí?, sería que si yo tomo que B es perpendicular a A, yo voy a cambiar la recta B de esta manera. Yo voy a decir que para que se dé esta condición, primero le voy a cambiar el signo a la pendiente, a esta, a A, a M, a lo que sea, ¿sí? Entonces, y después le voy a cambiar el orden a la ecuación. En lugar de 2/3, porque estoy cambiando la pendiente. Supongamos que esto tiene pendiente creciente a partir de que esto es positivo. Entonces supongamos que esta es la recta. Yo lo que tengo que hacer para obtener la perpendicular es cambiar la pendiente, es decir, hacerla girar. De la forma en que yo hago girar una pendiente en una recta, en una función lineal, o la pendiente de una recta, es cambiando de signo la pendiente, esto que se llama pendiente, cambiando de signo la pendiente y alterando el orden. Si hubiera un número entero, nosotros sabemos que el número entero, cualquiera sea el número entero, ¿sí?, el inverso de un número entero, por ejemplo 3, el inverso constante es menos 1/3. ¿Sí? Entonces, si hubiera un número entero en la pendiente, para hacerla perpendicular, yo lo que haría sería esto, precisamente. Si tuviera negativo, lo vuelvo positivo, básicamente. Yo lo pongo así. Entonces, y después me manejaría con la ordenada al origen,
que tiene la recta A, porque lo que estoy diciendo es que B es perpendicular a A. ¿Sí? En este sería el criterio de la perpendicularidad. Hasta ahí, básicamente son las preguntas teóricas. En caso contrario, si fuera un menos un tercio, al cambiarlo se vuelve 3 positivo, correctamente. Muy bien la sugerencia o la pregunta. Si yo tengo una fracción, ¿sí? Que yo tengo, por ejemplo, voy a volver a seguir con el lugar. Si yo tengo una fracción, por ejemplo, menos un quinto, la inversión o el inverso de esto sería el número entero 5 positivo. ¿Sí? Si yo tuviera menos un quinto, el inverso sería 5 positivo. ¿Sí? Solamente... Sí, dígame, Glenda. Sí, dígame, Glenda. Escriba. Ajá, 3x, me quedaría y igual a 3 medios de x sobre menos 7 medios. ¿Sí? En la ecuación que usted me muestra, yo voy a borrar esto. Bien, Belén. ¿Sí? En la ecuación 3x menos 2y o más 2y, no me fijé el signo, por eso no le digo bien los signos. Pero si usted me dice que usted tiene 3x menos 2y igual a 7 y yo despejo y, a mí me queda que y es igual. Lo voy a despejar de una sola vez. Lo voy a despejar de una sola vez. Es decir, 3x en menos más 7 sobre menos 2. Lo que a mí me quedaría, ¿sí? Sería y igual a 3 medios positivos de x menos 7. ¿Sí? Si este fuera el caso, no me acuerdo bien el signo, no vi bien el signo. ¿Sí? Pero para que quede bien clarito. Ya no estamos como en el secundario, que por ahí empezamos a despejar paso a paso. Por ahí ya tratemos de, no importa, o sea, nos vamos a equivocar 80 veces, para eso estoy yo, vuelvo a insistir, para eso estoy yo acá, para que nos equivoquemos acá. Tratemos de, si nos tocara una ecuación, o sea, un despeje como este, lo bueno sería que nosotros pudiéramos despejar derecho, todos juntos, ¿sí? Y no andar haciendo los pasos. ¿Por qué? Vuelvo a insistir, acuérdense de que nosotros tenemos que agilizar el tiempo. ¿Estamos? Nosotros tenemos que optimizar el tiempo en un examen. Tenemos un rato nada más para 50 preguntas, como dijo el doc ayer. Entonces la idea es, despejamos todo. Nosotros sabemos que esto pasa como negativo. De última, nos dejamos una fracción de segundo para poner los signos y no errarle. ¿Sí? Porque la idea es no errarle. Porque si le erramos en el número, nos cambia toda la función. Profe, sería menos 7 medios. Sí, que al final de la ecuación, sí, sería 7 medios, exactamente. Tienen razón, me olvidé de ponerle el 7 medios. ¿Sí? Acuérdense que también esto tiene sus equivalentes. No se aten la cabeza a que solamente esto, porque también supongamos que tenemos otra respuesta, tenemos que esta es la respuesta A y tenemos que la respuesta C, ¿sí? Que la respuesta C es igual a 1,5 de x menos 3,5, ¿sí? Y en este caso, les vuelvo a decir, como les dije ayer,
que en este caso la respuesta es la misma, ¿sí? Entonces, la respuesta correcta no es A o C, sino la respuesta correcta es que A y C son correctas, ¿sí? No me acuerdo si les dije ayer, pero si no les dije ayer, a alguien se lo dije, o ayer o esta mañana. Pero tengan presente eso, ¿sí? Que por ahí este tipo de cosas suelen pasar y ustedes contestan. Yo no les voy a decir que está mal contestado, ¿sí? Ni que contesten esto o contesten esto, está mal contestado. No, no está mal contestado. Pero está mal contestado si hubiera una tercera opción que dice que A y C son correctas. Siempre, definitivamente, muchachos y muchachas, gente querida, fíjense siempre en las respuestas. La ventaja que tienen ustedes cuando van al examen es el choice. En el choice está la respuesta. Lo que nosotros tenemos que leer siempre es el problema y asociar la respuesta. Porque la respuesta ya la tenemos en el choice, ¿sí? Entonces es mucho más ágil poder trabajar con esto y prestarle atención a la consigna y prestarle atención al choice. Porque, como sabemos, en el choice siempre hay una respuesta correcta, lo que no quiere decir que sea el cálculo que nosotros hicimos, ¿sí? Porque puede haber otro tipo de cálculos. Por eso también, empezábamos con el tema de las equivalencias, de poder ir adentrándonos a entender cómo se modifican o cómo se mueven las equivalencias. ¿Sí? Por ejemplo, no vamos a hacer equivalencia por ahora ya en lo inmediato. Por ahí la hacemos en un ratín. Espérese que busque otra cosa. Supongamos otro casito que suele ser muy interesante verlo, ¿sí? Que suele ser muy interesante verlo. Y que también lleva toda una carga teórica en esto. Supongamos que a mí me dan la función 2x menos 1, no, 2x menos y igual a 5. Entonces yo voy a despejar y directamente con este signo menos voy a dejar los signos como están. Menos 2x menos 5. Y resulta que la pregunta que me hacen, o la pregunta que me hace el choice, es ¿qué valor debe tener x para que me vuelva la función a 0? Nosotros sabemos que toda función, y si no lo sabemos, nos vamos a enterar ahora, porque nos vamos a enterar ahora. Nosotros sabemos que toda función da por resultado 0 y da como resultado 0. Entonces, profe, puede darse el caso de que todas las respuestas sean correctas, pero no es de la opción toda. Sí, puede, es muy raro que pase eso que me dice usted, pero sí, puede ser. Profe, ¿el 5 no queda con el mismo signo? No, porque i es menos. ¿Sí? Se lo voy a pasar paso a paso para que nos entendamos. Yo tengo menos i igual a menos 2x 5 positivo. ¿Sí? Y yo lo pasé mal. Gracias por corregirme porque yo lo pasé mal. Este menos hace que todos estos signos cambien. ¿Sí? Porque es como dividir todo esto por menos. Entonces y me va a quedar con 2x menos 5. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Qué valor tendría que tener x? Y reitero la pregunta, ¿qué valor tendría que tener x
para que la función sea 0. Nosotros ya sabemos que la función, ¿sí? Porque es por definición, digamos, ya cae de maduro, los profes de matemáticas nos lo han explicado desde que nos explicaron funciones. ¿Te puedes tener agua, Patricia, por favor? Desde que nos explicaron funciones allá en cuarto año, en tercer año, en quinto año, algunos, ¿sí? De que una función de esta característica y en una función lineal y vale 0. Entonces, para que la condición, ¿cuál es el número que tiene que tener x para que esto valga 0? Cuando me dan estos números así recontra raros y que no son pares y que no tienen mucha relación entre ellos, yo lo que hago básicamente es suponer, es decir, a mí me tiene que quedar como numerador un 5 positivo, entonces x va a adquirir el valor de 5 medios. Rápido. ¿Cómo rápido? ¿Cómo lo hizo? Profe, espérese, no vaya tan rápido. Véngase un poco, véngase 2 pueblos más adelante. Vuelvo a explicarles un razonamiento que es muy válido. Yo tengo que hacer que y valga 0 y tengo menos 5 en mi término independiente. Entonces yo tengo que hacer que este término, que no es independiente, también me dé más 5 para que y valga 0. ¿Cómo hago con esto para que me dé más 5? Yo tengo que cancelar este 2. Si me pongo a hacer multiplicación de multiplicación de multiplicación, me voy a volver loco. Entonces, ¿qué es lo más práctico? Yo sé, por principio de la matemática, que si yo armo una fracción, yo simplifico en una multiplicación numerador con denominador. Entonces, la forma de sacar el 2 es poniendo un denominador con 2. Entonces, si pongo un denominador con 2 y me tiene que quedar un numerador que me anule 5, menos 5, mi numerador es este. Entonces, ese es el valor que tiene que adquirir x para que la función sea nula. Es decir, para que la función sea función. ¿Sí? Entonces, en este criterio, si yo lo reemplazo, fijémonos cómo nos queda, y igual a 2 por... Recuerden siempre también otro dato, que la relación que existe entre esto, entre A, M o la pendiente y X es una multiplicación. 2 por 5 medios menos 5 a mí me va a dar 0. ¿Por qué? Fijémonos. Cancelamos acá, simplificamos acá como Dios manda. 5 menos 5 será pi. Y a jugar con tierra. Y encontramos el valor de x. ¿Sí? La técnica es siempre que haya estas posibilidades, nosotros tengamos la agilidad mental o rápidamente, ¿sí? Para poder armarnos un valor de x a partir de 2 números que no tienen nada que ver. Si nos tocara una fracción en el término independiente, ahí lo vemos, ¿sí? Porque es muy divertido cuando nos toca una fracción, porque ahí sí parece que hubiera que pensar, y tampoco hay que pensar mucho ni devanarse los sesos, porque, a ver, todo esto, gente, mi gente querida, ya lo pensaron otros. Nosotros no lo tenemos que poner a pensar, ¿sí? Nosotros tenemos que tratar de relacionar y resolver. ¿Por qué esto que ya estamos haciendo? Ya lo pensaron otros. Y dejemos que esos otros piensen, porque ya se gastaron la materia gris ellos. Entonces nosotros nos dejaron la posibilidad de resolverlo. Supongamos que a mí me dieran y igual, por ejemplo, yo lo voy a hacer con 2 tercios de x menos, qué sé yo, 4 quintos. Ahora sí se me complicó.
¿sí? Porque yo tengo que hacer que esta cosita me dé 4/5, ¿sí? Que esto me dé 4/5. Y fíjense cómo me va a dar 4/5, con que x valga 12 décimos. ¿Cómo? Porque si vale 12 décimos, ¿sí? Fijémonos, yo tengo 2/3 por 12 décimos. Yo lo acabo de pensar, se me acaba de ocurrir. Simplifico el 2, me queda 5 y 1. Simplifico el 3, me queda 1 y 4. Simple multiplicación, ¿sí? Siempre me tengo que acordar de que la simplificación, entonces me queda 4/5 positivo menos 4/5, a llorar al monte. Otra vez 0, ¿sí? Ven que es fácil, digamos que no tiene ningún vericueto extraordinario, ¿sí? Las rectas que pasan por un punto o por 2 puntos, eso podemos hacer un apartado una vez que terminemos física y eso se los explico, pero es muy poco probable, ¿sí? Que se lo tomen a partir de que tienen que desarrollar fórmulas muy largas y resolver un problema de eso supera por naturaleza, ¿sí? El tiempo que ustedes tienen para resolver. ¿Es casualidad que sea el resultado de una multiplicación cruzada? O sea, es que justamente es el modo, no es casualidad. En matemática nada es casualidad. No le cuente a los otros que están acá, pero en matemática nada es casualidad. Todo es cálculo, ¿sí? Entonces, acuérdense de eso. En física, en matemática, en química más o menos, pero en física y en matemática todo es un cálculo relacionado. Exactamente. Método de reemplazo y cancelación, ¿sí? Algunos lo han tenido así. Veo que hay algunos que han hecho el secundario en algún lado donde el profesor estaba más consciente de lo que han estado otros, ¿eh? Entonces, de ahí que tengan ese método de cancelación. ¿Eh? Bien. Espérense que estoy buscando otra cosa. Ahí está. ¿Dónde estás? Bueno, se me perdió. Ya lo encuentro. No se asuste que ya lo encuentro. Ya lo encuentro y no lo encontré. Bueno, supongáramos... A ver... Pero si yo lo tenía... Si yo lo había separado para tenerlo para ustedes. Me pasan estas cosas. Bueno, vamos a hacer una ejercitación que la voy a sacar de mi cabeza a partir de que nos puede dar cualquier cosa, ¿sí? Supongamos... para hacer una gráfica y miren, eso me preguntaban ayer. Lo que les pueden dar es una gráfica para que ustedes una gráfica para que ustedes interpreten, pero no les pueden dar para hacer una gráfica, porque para hacer una gráfica ustedes tendrían en el mismo programa, tendrían que tener otro programa instalado de adentro para que ustedes puedan desde la computadora armar la gráfica, lo cual sería bastante más complicado. ¿Sí? Eso lo voy a explicar ahora. Antes de que me olvide, porque si no se me pasa, me olvido y queda en el tintero. Supongamos que a nosotros nos dan, disculpen el dibujo a mano alzada, ¿sí? 3, 4, 1, menos 1. Por poner un nombre, digamos, por poner un par de números. A ver.
¿Sí? Supongamos que... A ver. ¿Qué pasa? Bueno. Supongamos, espérense que me perdí yo. Bueno. Supongamos que a nosotros nos dan este gráfico, ¿sí? Y nos dicen, y nos dan una serie de rectas Espérese, don Gabriel. Supongamos que nos dan este gráfico y nos dicen, nos dan rectas, por ejemplo, nos dicen y que la respuesta, la pregunta dice, ¿qué recta corresponde a este gráfico? ¿Qué ecuación de la recta corresponde a este gráfico? ¿Sí? Entonces, nos dicen que la respuesta A es y 2/3 de x más 2, B es y igual a 0,75 de x menos 1. Nos dicen que C es y igual a 3/4 de x menos 7 más 7 menos 8. Supongamos que me la complican un poquito así. ¿Sí? Supongamos que me la complican un poquito así. Ahí está. Supongamos que me pasa esto. La respuesta correcta, y me dicen que es la D, es que B y C son correctas. Por ejemplo. De entrada yo les voy a decir que la respuesta correcta es esta. Primero porque lo hice yo al gráfico. Sé que ya sé yo cuál es la respuesta. Perdón. Y estaba viendo que había hecho al principio. Que la respuesta correcta es la que acabo de marcar. Esta. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, o tenemos en la cabeza, o tenemos en el marote, que la coordenada de esta función, o sea, este puntito de acá, ¿sí? Que toma los puntos coordenadas 3, 4, ¿sí? Que nosotros ayer le poníamos el nombre de A o de M, sabemos que la pendiente, a la cual llamamos A o M, se conforma de Y sobre X en tanto puntos coordenadas. ¿Sí? ¿Se entiende esto? En tanto puntos coordenadas, el valor de Y sobre el valor de X. Entonces, si Y es 3, el valor de X coordenada es 4, lo cual me da 3/4 de X y me da 0,75, que es lo mismo. Es lo mismo. Oye, chicos, que es lo mismo. Y después teníamos B o N, que para nosotros era lo que nosotros determinábamos, la ordenada al origen, ¿sí? La ordenada al origen, ¿sí? N o B, ¿sí? Que es el eje, en el eje Y, ¿sí? A nivel eje, el eje de la ordenada, donde cortaba la función. Entonces, para nosotros nuestra ordenada es 1, lo que hace que esta sea correcta y que si yo aplico la resta esta, porque lo puedo aplicar, porque son términos independientes, me dé 8 menos 7, 1, 3/4 de X más 1. Entonces, esto es correcto y esto es correcto. Mientras que esto no es una son 0. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Entonces, en este criterio, perfecto, bien, Candela.
Gracias, Candela. Sí, ajá, bien. Bueno, entonces, tenemos en la cabeza lo que es funciones. ¿Puedo volver a explicar lo de la ordenada del origen? Sí, totalmente. La ordenada del origen, yo no sé por qué le pusieron así, ordenada al origen, pero los matemáticos saben por qué, no le vamos a discutir. Es como discutir con la novia. Si la novia dice que es así, es así. En matemáticas, si el matemático dijo que esto se llama así. Y la ordenada al origen es de donde parte la función en relación al eje de las ordenadas, ¿sí? Se llaman ordenadas y es ordenada al origen. Nosotros sabemos que el origen es este, ¿sí? Vamos a empezar a entenderlo, porque alguna vez nos va a tocar entenderlo. Hay grafiquito este. El origen es este punto, donde se encuentran y, tanto positivos como negativos, y x, tanto positivos como negativos. Este es el origen. Entonces, el punto por donde corta la recta, ¿sí? La función lineal, ¿sí? O cualquier función, ¿sí? El punto de I donde corta cualquier función es la ordenada al origen. Y va escrita o propuesta o indicada en el valor de la ecuación de primer grado que representa la recta. ¿Ve? Nosotros tenemos más 1 y acá tenemos que más 1. ¿Sí? Acá tenemos por resultado más 1 y acá tenemos más 1. Y tenemos los puntos coordenados. ¿Sí? En oposición, y esto por ahí tengo miedo de mezclárselo y si se los mezclo me lo piden. Exactamente, siempre el término independiente de la ecuación, pero de cualquier ecuación que represente a una función, en este caso a una recta. Pero si nosotros tuviéramos, supongamos, lo voy a hacer chiquito acá, supongamos que yo tengo una función cuadrática de esta magnitud. Este puntito de acá va a ser la ordenada del origen, ¿sí? ¿Vio que fácil que es? Si nosotros sabemos que esto es muy fácil, ¿sí? Acá no tenemos mayores angustias y dolores. ¿Sí? Si nosotros tenemos, ¿qué función no tiene ordenada al origen? La única función que no tiene ordenada al origen, ni va a tener, ni nunca en la vida del Señor va a tener ordenada al origen, es una función logarítmica. ¿Por qué? Me van a decir ustedes. Porque la función logarítmica, en la función logarítmica o en el logaritmo, no hay ningún número que me dé 0. No existe el logaritmo de 0. No hay manera de conseguir el logaritmo de 0. ¿Sí? Entonces, como no existe ninguna posibilidad materialmente o numeralmente posible para que haya un logaritmo de 0, lo que tenemos nosotros es que es la única función que no tiene, exactamente, muy bien, Lucas, que no tiene ordenada al origen. La función logarítmica, por eso, cuando nosotros trabajamos con una ecuación logarítmica, yo les voy a hacer un grafiquito de una ecuación logarítmica para que vean cómo se desplaza, ¿sí? Una función logarítmica sí puede tener raíz, pero no. Yo voy a trabajar así. Voy a ir lo más cerquita posible del eje Y y me voy a abrir así. Mi curva o mi parábola se abre así, o puede venir así, pero nunca va a cortar, nunca va a cortar, nunca va a cortar. Resumido por el hecho de que, sí, no hay un número que da, no existe el logaritmo de 0. ¿Sí? De ninguna de estas formas va a cortar. Sí, la ecuación exponencial, sí, todas las ecuaciones hay una parte donde
se da que la función se vuelve a cero. La función logarítmica es la única función que no vuelve a cero. Y hablando de la función logarítmica, tomando a la función logarítmica, que yo la quiero un montón, vamos a ver el logaritmo. Sí, ¿qué le pasa a doña Sabrina? Espérese que no vi el mensajito. A ver, espérese que... Hay una asíntota vertical horizontal, pero nunca corta el eje Y, no el eje X. El eje X sí. La función logarítmica sí corta el eje X. ¿Sí? La función logarítmica sí corta el eje X, más no el eje Y. Bien. ¿Sí? Porque la función logarítmica tiene raíz. Siempre que una función corte, otra. Esto escríbanlo, porque siempre es decir, la intersección del eje X con cualquier gráfica de la función es raíz. ¿Sí? Lo voy a definir. La raíz, dos puntos, de una función, dos puntos, ahí van los dos puntos, me olvidé, los puse acá. La raíz de una función es el valor que vuelve a cero la función y que en la gráfica atraviesa o corta el eje X. ¿Sí? La única función que no tiene raíz es la función exponencial, porque no tiene raíz. Lo vamos a dejar ahí, pues es más complicado, un poquito más complicado de mostrarlo. Pero por regla, la función exponencial no tiene raíz. ¿Estamos? Bien. Volvamos a donde nos quedamos. Porque es la inversa de la función logarítmica, pero qué buena intención. Está buena ese argumento. Porque es la inversa, está bien. ¿Sí? Hay una demostración, pero ese argumento, Jimena está, o Ximena, no sé cómo le gusta que le diga, está genial. Está maestro. Bueno, vamos al tema que hace como 15 minutos que quiero hacer. ¿Qué es logaritmo? ¿Sí? Entre lo que yo hablo, vamos a hacer un poco el logaritmo. Yo le voy a decir que el logaritmo de A, yo le voy a dar un resultado. El logaritmo de A, ¿sí? Yo lo voy a poner como A, B, C, sin base. Después voy a ver algo de él. El logaritmo de A es 0,2. El logaritmo de B es 0,1. Y el logaritmo de C es igual a 0,3. Sí, esto es para agilizar un poco el cálculo, digamos, para que no andemos con la calculadora y para poder apreciar todas las propiedades del logaritmo, ¿sí? Y ya tener los resultados y después sacar un resultado general. Supongamos que a mí me dice el profesor, el genio, el maestro, el ídolo que está al frente mío. ¿Me traes agua, Patricia, por favor? Sí. El logaritmo de la raíz cuadrada de A por B, así, sobre C dividido A. Este profesor se volvió chango, digamos, con el ejercicio Lo primero que hago es transformar esta raíz en un exponente. Es decir, logaritmo, y lo voy a abrir en paréntesis, A por B sobre C dividido A
a la 1/2. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ya de ahí la puedo trabajar. ¿Por qué? Porque lo primero que hago es descomprimir que el logaritmo de una potencia es el producto de la potencia por el logaritmo de lo que tengo adentro. Entonces me va a quedar el logaritmo de A por B sobre C por dividido A. Entonces, ¿qué hago? Y acá es fácil. 1/2 por el logaritmo de... Voy a descomponer primero, al sacar este paréntesis. Voy a descomponer primero esto. Entonces voy a decir el logaritmo de A por B menos el logaritmo de C dividido A. ¿Sí? Entonces, ¿qué propiedad apliqué al principio? La propiedad de que la potencia el logaritmo de una potencia es igual al producto del exponente de la potencia por el logaritmo del argumento. Esto que está acá se llama argumento. Esto que está acá se llama argumento. ¿Sí? Si alguno lo sabe, bienvenido sea. A esto que lo tengo entre paréntesis, yo hago que 1/2 por el logaritmo, y voy a aplicar una propiedad, el logaritmo de un producto, ¿sí? El logaritmo del producto, ¿sí? Es igual a la suma del logaritmo. Lo que digo que 1 por el logaritmo de A más el logaritmo de B menos, y el logaritmo de un cociente es una resta. El logaritmo de un cociente es la resta del logaritmo. Lo que hago es el logaritmo de C menos el logaritmo de A. Y ahí la puedo solucionar. ¿Ah? O sea, el logaritmo de A por B menos logaritmo de C dividido A. Bien, exactamente. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo ya todo esto, reemplazo con los valores que tengo, que es 1/2 por 0,2 más 0,1. Me va a dar cualquier número, no sea un problema. Menos 0,3 menos 0,2. ¿Sí? Entonces me queda 0,1 menos 0,3, y a todo esto, me olvidé, perdón, me lo olvidé acá. ¿Dónde me lo olvidé? Acá. Ahí me lo olvidé. Y a todo esto lo tengo que multiplicar 0,2, me va a quedar 1/2 por 0,2. 0,5 por 0,2 es 0,1. El resultado es 0,1. ¿Sí? ¿Se entendieron las propiedades del logaritmo? No es... Sí, lo puedo pasar dividiendo, ¿sí? ¿Puedo explicar el resultado nuevo? Sí. A ver, voy a explicar dos cosas. Primero, yo lo hago a esto, yo a esto lo puedo pasar y me puedo evitar la multiplicación esta, y a todo esto dividirlo en 2, que es el exponente de la raíz. El índice de la raíz, perdón, exponente de la raíz, mala persona, mala palabra. El índice de la raíz yo lo vuelvo un cociente. Pero por ahí, y para hacer el cálculo más rápido y para no olvidarme, porque por ahí el hacer una fracción me implica por ahí olvidarme en el apuro del cálculo, lo que más rápido me sale es pasarlo a un exponente fraccionario. ¿Sí? Ustedes saben, y si no saben, nos estamos enterando ahora, de que las raíces se convierten en exponentes fraccionarios, ¿sí? Donde el exponente de lo que está dentro de la raíz del signo radical, ¿sí? El radicando, el exponente del radicando es numerador y el índice de la raíz se va a denominador. Esa primera pregunta. Se puede hacer de las dos formas, pero para no olvidarse.
No es que esta es la forma más copada o más top. Esta es la forma para no olvidarse. Ya les explico por qué me quedó 0,1. Ya después copio esto de acá abajo. Lo repito. La segunda parte. ¿Por qué pongo este menos? Porque la fracción, el logaritmo de una fracción es el logaritmo de una división. La fracción es una división. Entonces yo arriba tengo esta multiplicación y tengo como denominador esto. Entonces, esto menos el logaritmo de esto. Y una vez que tengo tanto el numerador logaritmitizado como el denominador logaritmitizado, esa sería la palabra correcta, por primera vez me sale, yo lo que hago es descomponer, ¿sí?, a partir de la propiedad. El logaritmo de un producto es igual a la suma del logaritmo. Mantengo mi signo menos y el logaritmo de un cociente es la resta de los logaritmos. Reemplazo, como dije acá, entonces 0,2 más 0,1 es 0,3 menos 0,3 menos 0,2, 0,1. Entonces 0,3 menos 0,1 es un medio. Esto lo voy a llevar acá. No se hace con una flechita, sino que se hace con 3 puntitos. Un medio por 0,2. Y acá es el hazme reír o la locura de todos. ¿Por qué? Porque un medio también es una fracción. 0,5 por 0,2, que me da 0,1. Me da 0,10, lo mismo que es 0,1. ¿Sí? De ahí saqué el 0,1. Mucho cálculo, ¿no? Al final siempre está multiplicando porque yo bajé, acuérdense, en el primer punto, que es este, ¿sí? Lo bajé ahí y va multiplicando constantemente toda la razón del logaritmo. ¿Sí? De nada. ¿Sí? Todo esto es para que vayan agilizando la cabeza. Ya vamos a instrumentar. Déjenmelo pensar un poquitín. Mañana o el lunes, mañana, jueves o el viernes, ahí voy a tratar en lo posible de meter varios ejercicios de esto en un archivo y que a ustedes les pueda llegar, ¿sí? Para que después sea con las respuestas correctas, ¿sí? Tanto de función como de esto, y de un tema que vamos a empezar y vamos a ver hoy y un poquito mañana, si ya lo terminamos. El signo antes del paréntesis era de multiplicación. Exactamente. Este signo antes del paréntesis es una multiplicación. Eso de ahí es una multiplicación. ¿Sí? Bueno. Otra cosa que suele pasar y que solemos necesitar para poder entender o para poder aplicar en física. En física no vamos a usar tanto logaritmo, pero sí lo vamos a usar en química. Fue hipotético el logaritmo. Sí, es hipotético. Esto es hipotético. No sé si es, porque tendría, a ver, para que me dé -2, tiene que ser el logaritmo de, a ver, 10 a la 0,2 de un número raro, ¿sí? Porque yo tendría que hacer 10 elevado a la 0,2 para saber cuánto vale A. Esto es un esquema para poder aplicar
las reglas, ¿sí? Esto es un esquema, teniendo en cuenta, en un problema usted debería expresarse así, teniendo en cuenta los valores de los siguientes logaritmos, aplique las propiedades y resuelva. Así sería, ¿sí? Si nosotros lo expresamos a nivel problema. Bueno, otra cosa, y que por ahí cuando vemos hidrostática, la función logarítmica ya la vamos a explicar. Una cosa antes de entender la función logarítmica. Sí, pues tenemos tiempo, todo el tiempo. Una cosa que tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener presente y que para física nos va a ayudar son unas nociones de geometría muy básicas, pero que al momento del cálculo nos aplastan la cabeza. ¿Cuáles son estas nociones? Las nociones de superficie y volumen. ¿Sí? Si nosotros vemos presión en estática común, ¿sí? Si nosotros vemos presión, decimos que es fuerza sobre superficie o peso sobre superficie. Y muchas veces me he encontrado, y no tengo muchas ganas de que nos encontremos de nuevo con lo mismo, de que por ahí nos hablan de que la base es cuadrada. Disculpen el cuadrado, que no es un cuadrado, pero intenta ser un cuadrado. Que la superficie del cuadrado es de, por ejemplo, que tiene de lado 5 centímetros. La superficie del cuadrado, ustedes mentalmente, una vez que el lado tiene 5 centímetros, ¿sí? Es 25 centímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque la superficie es de los cuerpos, de las figuras geométricas, figuras. La superficie de las figuras geométricas tienen dos dimensiones, largo y alto. Entonces, base por altura. En el caso del cuadrado es muy sencillo. ¿Por qué? Porque tiene la base y la altura que miden lo mismo. Esto después se va a reflejar en los cuerpos. La superficie de un rectángulo, que es otra de las cosas que tenemos que saber, es, supongamos, 10 y 5, 50 centímetros cuadrados. Lo vamos a poner a centímetros. ¿Por qué? Porque base por altura. Y si está parado así, la base será esta y la altura será esta. Es lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Y la otra figura que nosotros tenemos, y acá sí les pido totalmente disculpas porque menos pinta de circunferencia que una zapatilla. Esta circunferencia es pi por radio al cuadrado. Y el radio no es otra cosa que este pedacito, ¿sí? Entonces, si a nosotros nos dan como medida todo el diámetro, ¿sí? Toda la línea, ¿sí? Esto se llama diámetro, al revés. Diámetro. Y esto es radio. Si a nosotros nos dan el diámetro, nosotros vamos a saber que el radio es la mitad del diámetro. Ah, sí. Acá lo que nosotros tenemos, ¿sí? Son las tres figuras planas que vamos a necesitar o de la cual nos vamos a valer para todo lo que venga. Y esta, sí, no sea problema. Lo que tiene razón. ¿Sí? Esta sería la superficie, esta sería la superficie, y esto, bueno, acá el radio, supongamos que me den 5 centímetros de radio, 5 centímetros de radio, 5 centímetros de radio.
yo lo voy a multiplicar por 3,14, porque pi vale 3,14. 3,14 por 25. Espérense que busque la calculadora, porque ya ese cálculo ya no lo hago con la mano, con la cabeza. Calculadora. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Chiquita, chiquita. Bueno, no la encuentro la calculadora. La tenía arriba de la mesa. Solía tener una calculadora arriba de la mesa. Acá está. Acá está. 3,14 por 25, 78,5. 78, esto es igual a 78,5 centímetros cuadrados. ¿Sí? En esto, ¿sí?, es donde después nosotros nos basamos para calcular el volumen, porque el volumen de una figura siempre es el volumen de una figura, de un cuerpo, perdón, el volumen de un cuerpo siempre es la superficie de la base, porque los cuerpos que vamos a trabajar nosotros pueden ser... ¿Por qué pi vale 3,14? Es algo que se lo tendría que preguntar a los matemáticos. A mí no, porque no sé por qué vale 3,14. Tiene que ver con la circunferencia trigonométrica. La unidad de superficie es metros cuadrados, no centímetros cuadrados. ¿Sí? 3,14 vale en relación a un cálculo que se hace sobre trigonometría, tomando en cuenta un ángulo de 360 grados, ¿sí? Y a partir de ahí el resto. Bueno, ya tienen un montón de matemáticas. Yo que no me quiero poner a explicar nada de eso para no distraerlos de donde vamos. Pero sí, tiene razón el que dijo que pi es de cuántas veces entra. ¿Sí? Entonces, la superficie de la base. Entonces, el volumen, ¿sí?, de un cuerpo geométrico, y nosotros vamos a trabajar muchas veces con muchos cuerpos, sobre todo en la parte de hidrostática y de hidrodinámica. El volumen de un cuerpo, ¿sí?, siempre es la superficie de la base por la altura. ¿Sí? Salvo una esfera que esto es de las figuras planas. Y darle con las figuras planas. Los cuerpos planos y el cilindro, que nosotros vamos a trabajar mucho con eso. Y la esfera tiene una fórmula particular, que es 4/3 de pi por radio al cubo. ¿Sí? Esta es la fórmula del volumen de la esfera. ¿Sí? Con esto no vamos a manejar siempre. ¿Sí? Si ustedes me dicen la superficie de un cubo, el volumen de un cubo, y el volumen de un cubo es arista al cubo. ¿Por qué? Base por altura sobre 2 a la de un triángulo. Vamos a usar pocos triángulos. Pero sí, tiene razón. Superficie, base por altura, superficie, acá abajo, superficie, acá abajo, ahí. Y esta es la superficie, ahí. ¿Sí? Y la superficie de la base, volumen, superficie de la base por altura. ¿Sí? Es superficie de la base, tendré que escribir más claro, ¿no? Sí. A ver, lo voy a escribir más claro. Superficie, sub es la abreviación de la base,
por la altura que se representa con la letra H. ¿Sí? Esto es el volumen de un cuerpo o plano, de un prisma, que se llama, o de un cilindro. ¿Sí? En el caso del cilindro, acuérdense de que la superficie, ¿sí? La superficie de la base tiene que ver con una circunferencia. ¿Sí? Hasta ahora estamos de acuerdo. Si por esas casualidades alguno tiene, o entró tarde o lo que sea, yo ahora voy a parar un toque la grabación, ¿sí? Y voy a explicar de una manera rapidísima o de una manera ininterrumpida la parte de funciones, y le voy a agregar algo que me pedía un compañero o una compañera, desconózcolo porque no leí el nombre. El tema que expliqué recién es geometría, así de corto, geometría. No sé si está en el programa o no está en el programa, pero siempre hacemos agua. Las funciones las voy a explicar a todas, ¿sí? Por eso les digo, voy a parar un toquecito con todo esto. Hasta acá, básicamente, es lo que vamos a necesitar más adelante, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora, ¿sí? Es cortar con esto de lo que vamos a necesitar más adelante, y para sacarles las dudas y todas las dudas, es explicarle a modo teórico algo que yo también expliqué ayer, pero que lo voy a volver a reiterar, porque hubo muchos que no pudieron entrar ayer, que es el tema de funciones y todas las funciones que existen, al menos las funciones que nosotros vamos a ver, pero de modo teórico, no con casos prácticos, ¿sí? Y les explico el fundamento de por qué no con casos prácticos. Si quieren, después un día combinamos un horario diferente de este y hacemos casos prácticos de funciones de la que quieran. Pero al modo de lo que requiere el examen, son más bien cuestiones más bien teóricas en lo que respecta a funciones que no son lineales. ¿Estamos? Por eso lo voy a hacer. Pero tengan presente que hasta acá lo que hemos visto es todo lo que vamos a ir usando en el desarrollo de física, ¿sí? La unidad de matemáticas dentro de física, dentro de la unidad de físico, del apartado de física para la facultad, está en orden a lo que vamos a necesitar más adelante. ¿Estamos? Por eso hago un corte. Yo hasta acá le expliqué esto. Después podemos retomar. Ahora voy a explicar algo que expliqué ayer de funciones a nivel teórico. Voy a tomar desde la lineal, voy a empezar desde la función lineal en adelante, pero es a nivel teórico. Yo los invito a que se queden, pero los dejo en la libertad de que elijan. ¿Sí? Bueno. Tomando en cuenta, esto no lo doy como caso práctico porque ya lo vamos a tener en la semana que viene, ya vamos a estar vislumbrando esto a modo de casos prácticos. O sea, ningún problema. Y quiero que más bien que sepan geometría, quiero más bien que sepan física, hidrostática e hidrodinámica, a la que muchos le tienen un miedo a la hidrostática y a la hidrodinámica, y es fácil. Bueno, vamos a retomar. Sí, sigo grabando. Sí, decidí que sigo grabando porque vamos a seguir grabando. Porque por ahí a alguien le interesa funciones y después podemos convenir un día y ver funciones así. El que le interese, no hay ningún drama. Existen al menos una infinidad de funciones. ¿Por qué? Porque hay un montón de formas de relacionar
Hay un montón de funciones porque hay una forma una infinidad de formas de relacionar dos variables. Nosotros sabemos que la función, ¿sí?, se inventó para relacionar dos variables, ¿sí?, que nosotros matemáticamente las distinguimos entre X e Y. A ver, si alguien quiere algo más específico, yo le voy a decir que las funciones es la forma de representar una relación bidimensional, dos dimensiones, ¿sí? El caso de una función que es así, en un eje cartesiano. Dos dimensiones. Sí, después de que termine la clase, me quedo, si quieren, me quedo un ratito más y nos sacamos dudas. O sea, no tengo drama. No sé, en YouTube, yo en YouTube no tengo canal, soy un triste profesor. De triste tengo un poco, soy un tipo muy divertido, jajaja. Soy un tipo re divertido, re gracioso, soy como pajarito. Eso acaba de tirar mi documento al suelo porque es un personaje de hace muchos años. Me olvidé. La función entonces es una relación de dos dimensiones. Nosotros asumimos que en esta relación de dos dimensiones tenemos lo que se llama un eje cartesiano para Y y para X. A X le llamamos las abscisas, a X las ordenadas. Hasta ahí todo bien, todo fantástico. Don Descartes se puso la pila y la hizo bien. Pero ahora el modo de relacionar estos ejes cartesianos y los puntos que hay en estos ejes cartesianos, que son puntos de posición, no son valores. Cualquiera dirá que estoy totalmente desquiciado cuando digo que los puntos que hay acá no son valores, son posiciones, ¿sí? Son posiciones, no valores. Entonces hay una infinidad de formas. Una de las formas más usadas, o dentro de las formas más usadas, nosotros tenemos, los matemáticos nos proponen, la función lineal que obedece a una ecuación de primer grado de la forma ax más b o mx más n o mx más b. Depende del profesor de matemáticas que hayan tenido, será la forma de la ecuación, pero es una ecuación de primer grado que relaciona como valores coordenadas, ¿sí?, donde esto es A o M y esto es N o B, ¿sí?, que relaciona, ¿sí?, una pendiente, una ordenada al origen y un punto de corte del eje X al cual se le llama raíz, ¿sí? Entonces esta función, vale el caso, se llama lineal porque es una línea recta. Entonces si a nosotros se nos pide la ecuación lineal, nosotros ya sabemos que tiene esta forma, ¿sí? No tiene otra manera, no hay otra forma de representar matemáticamente la ecuación lineal o la función lineal. Es una ecuación lineal o una ecuación de primer grado, ¿sí? Es una ecuación de primer grado en la medida en que yo la puedo resolver. Ahora, si yo la tengo que graficar, es una función de primer grado que me indica o me muestra de algún modo las posibilidades, ¿sí?, de relación que tienen todas estas posiciones de los ejes cartesianos. Hasta ahí, esto es una función lineal, en donde AM, ¿sí?, se llama pendiente o coeficiente principal, y donde BUN, ¿sí?, es la ordenada al origen. Este AM, ¿sí?, que nosotros lo veíamos al principio, es la relación que existe entre dos coordenadas del eje Y sobre el eje X.
Por eso yo les decía que A o M es igual a I sobre X. De allí, si ustedes se acuerdan, yo te lo voy a hacer aparte y muy aparte como para que lo tengan presente. La función, ¿sí? La función, cuando yo tengo dos puntos coordenadas, de ahí sale la famosa que es I2 menos I1 sobre X2 menos X1, que a muchos debe haber hecho renegar un montón, ¿sí? De dónde carajo, perdón, de dónde rayos salía esto y sale de esta relación, ¿sí? ¿Y por qué lo tenemos que hacer nosotros? Porque una función o un sistema de funciones o dos puntos, ¿por qué? Porque en esta recta, y como dice la definición de la recta, está atravesada por infinitos puntos, porque por ejemplo usted tiene este punto, ahí tiene este otro punto, ahí, este lo saqué de más, ¿sí? Este punto ahí, ¿sí? Ve que va teniendo diferentes puntos, diferentes A, ¿sí? Y puede adquirir diferentes valores. Entonces, cuando pasa por más de un punto, usamos esto. ¿Mm? Pero eso es a modo de anécdota. Esta es la primera función con la que nosotros nos encontramos. Después hay otra función, que es la función cuadrática, que es inmediatamente siguiente a esta. Si ustedes me dirían, primero en la función lineal y después en la función cuadrática, no. No existe una primera y una segunda función, sino que existen en realidad las funciones a modo de poder, ¿sí?, relacionar datos, ¿sí? Porque las funciones son eso, una relación, vuelvo a insistir, es una relación, ¿sí? Son una relación, no son nada diferente de una relación. Es decir, a ver, el amante y el amado, ¿sí? Por ejemplo, el amante y el amado son una relación que nosotros podemos graficar tranquilamente, ¿sí? La relación de amor nosotros le podríamos poner en una función lineal o tal vez en una función polinómica, sería como la forma más propia. Ya les voy a mostrar la forma y por qué. Pero es una relación, es como una relación de personas, ¿sí? A, B, donde los sucesos, que se llaman hechos, o los casos, ¿sí?, suceden con cierta regularidad. Es decir, los principios de causa-efecto. Pero no nos vengamos a esto. Nosotros vieron que con esto de la pandemia, muchas veces hablaban de la curva ascendente, la curva descendente, ¿sí? Bueno, esa forma de relacionar datos, camas, personas enfermas, contagiados, dale, ningún problema, me manda la consulta de WhatsApp, después lo anoto. En ese caso tenemos eso. Después viene lo que nosotros conocemos como la función cuadrática, que la función cuadrática tiene una forma mucho más sencilla, digamos que es ax cuadrado más b de x más c. Esto es coeficiente principal, término independiente y término de función. Esta función cuadrática, ¿sí?, que me va a mostrar una relación solamente de las raíces, en orden a las raíces, o sea, mayormente en orden al eje X, va a tener dos formas de expresarse. A partir de los ejes de simetría o de los vértices que forman los ejes de simetría, y vamos a tener la ecuación canónica o la forma canónica. Es decir, que vamos a tener XA por paréntesis X menos XB al cuadrado más IB. El vértice, ¿sí?, de Y. El vértice de X, el vértice de Y. Esta X es de fórmula, ¿sí?
Y vamos a tener, a partir de tomar en cuenta las raíces, en cualquier cosa escribí, raíces, x a por x menos x1 por x menos x2. Y usted me va a decir, pero ¿cómo hace para saber que tengo x1 y x2? Y simplemente porque este polinomio, ¿sí? Porque esto es un polinomio, tiene un grado 2. Entonces debe haber dos condiciones o dos posibilidades en las que este polinomio vuelva a ser. Estas serían las condiciones o las posibilidades en las que este polinomio sea cero, asumiendo cualquier valor. Para eso existe la fórmula de Pascal, ¿sí? Que no la vamos a desarrollar porque no la necesitamos en principio. Entonces, la gráfica de esto tiene que ver con esta forma o una forma inversa, ¿sí? Donde, en algún modo, las raíces son estos puntos, por ejemplo, x1 y x2, las raíces son estos puntos, y este sigue siendo mi ordenada al origen o término independiente, que es mi c, ordenada o c, ¿sí? Hasta acá, básicamente, es lo que es la función cuadrática. Después existen la función trigonométrica, la función polinómica. La función polinómica es una función que los estudiantes de ingeniería odian con todo su ser, porque es una función, la función polinómica es una función que tiene, por eso le dije que la relación del amado y el amante, ¿sí? Tiene que ver con esto, ¿sí? Es una función que tiene periodos, lo mismo que una función trigonométrica, que no la vamos a ver porque no las necesitamos, pero que tienen periodos que son continuos. Entonces, esto es una función, puede ser una función polinómica o una función trigonométrica, donde nosotros tenemos decrecimientos, crecimientos, ¿sí? Donde tenemos intervalos de positividad, intervalos de negatividad, donde tenemos diferentes cuestiones. Esto es como para tomar. Y después tenemos lo que a nosotros nos viene siempre como anillo al dedo, que es la función exponencial, que básicamente tiene una forma, le voy a poner más grande la letra K por A a la X, donde K es una constante. Si yo tuviera que hacer esto, yo podría poner 2 por 3 a la X menos 1. A ver, lo voy a poner más grande, sino 2 por 3 a la X menos 1. Donde en realidad la función exponencial, donde 2 sería la K y donde 3 sería A. Y ahí tengo una función exponencial. K puede ser 2 o puede ser 1. Cuando esto no está, no es que K desapareció, ¿sí? Es que K es 1, ¿sí? Y si nosotros asumimos acá un signo negativo, decimos que K es menos 1. Es lo mismo, ¿sí? K nunca desaparece porque es la forma que tiene la ecuación. Y esta sería la forma de trabajar. Esto se puede trabajar, ¿sí? Básicamente por tabla, ¿sí? Porque es la forma más simple de resolver, donde X le agrego valores tanto positivos o negativos desde menos 2 a 2, ¿sí? Que son los valores estándares, y la gráfica que ofrece una función exponencial tiene este sentido. A cada valor de X, por más pequeño que sea, ¿sí? Y es lo que decíamos al principio, es una función que no tiene raíz, que en ningún punto atraviesa el eje X, ¿sí? Es una función que por más pequeño sea el valor que adquiera X, ¿sí? Por ejemplo, menos infinito, jamás va a atravesar si X es menos infinito, será menos infinito menos 1. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, nunca va a cortar el eje X. La función inversa, que es la función, que es el modo de poner, yo ayer lo explicaba de una forma, pero hoy se lo voy a explicar de otra.
que en realidad es el modo cuando x es negativo, esa es la función inversa, ¿sí? Acuérdense que cuando nosotros tenemos un exponente negativo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un exponente negativo, lo que nosotros hacemos es manejarla. Si nosotros tenemos esto así, supongamos así, nos va a quedar 1 sobre k por a la x, ¿sí? Acordémonos que el exponente negativo lo que hacía era invertir, ¿sí? Asumiendo un denominador 1. Entonces, esta era la función, y esto se llama la función inversa de la inversa, ¿sí? De la función exponencial. La función inversa de la función exponencial trabaja sobre este sentido, o en este sentido, digamos. Las asíntotas o las parábolas, ¿sí? Tienen que ver con esto. Acá abajo va a trabajar cuando la función sea inversa, y si es una función exponencial, trabaja en este sentido o en este sentido, ¿sí? Describiendo las asíntotas. Ahora, la función logarítmica, y como para terminar, la función logarítmica es la función que, primero y principal, para armar una tabla, ¿sí? La función logarítmica logaritmo de a la x, ¿sí? O el logaritmo de x a, ¿sí? Nosotros podemos poner b acá y podemos poner c acá. En este caso, ¿sí? Esto no es una función logarítmica. Esto no es una función logarítmica, no es función logarítmica. Porque lo que estoy diciendo es que la base es la incógnita, ¿sí? Lo puedo reemplazar tranquilamente en una tabla, ¿sí? Y puedo ir cambiando de base constantemente a partir de esto. Y voy a tomar en cuenta que x no sea, para ninguno de los dos casos, un número negativo. Puede ser un número fraccionario, puede ser lo que sea. Pero esto y esto no pueden ser números negativos porque no existen, ¿sí? Al menos hasta hoy no existe el logaritmo de números negativos. Y esto se ve en la tabla. Y lo que nosotros vemos en una gráfica de la función logarítmica es, por ejemplo, este movimiento, ¿sí? Nunca corta al eje Y. Jamás corta el eje Y. Por ahí es muy exagerado lo que hice yo, porque va de lo más chiquito y se va abriendo hacia lo mayor, ¿sí? La función logarítmica puede tener una función espejo, ¿sí? Puede tener una función espejo, ¿sí? Una función a partir de establecer determinados valores, pero ya cuando hablamos de funciones espejos estamos hablando de lo que se llama una función racional. Una función racional existe siempre y cuando, ¿sí? Esto es una función racional. Una función que es una razón, un cociente, una división. Es decir, existe función racional siempre y cuando el denominador sea de mayor grado que el numerador. La función exponencial puede ser, espérese que no leí. Espérese. La función exponencial puede tener espejo. Sí, todas estas funciones, tanto la función exponencial como la logarítmica, tienen espejo. El espejo de la función exponencial, recuerde que es la función inversa. Este es uno de los más clásicos ejemplos de funciones de espejo. En la función logarítmica, el espejo, y para ser preciso y para hablar matemáticamente correcto, es solamente la función racional, ¿sí? Es donde podemos trabajar con los espejos. Pero eso también lo dejo a discusión de gente que haga matemática, que sepa una bocha más de lo que yo sé, que lo cual, como ustedes ven, es poquito.
¡Ay! Estamos. Espérese que no vi. Espérese que no vi. Ah, claro, sí. Exactamente. Sí. Bueno, gente. No sé cuántos quedamos en la sala, no tengo idea. Ahora sí voy a dejar de grabar.